De la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo unámonos diciendo: qué dulce al paladar es tu promesa, Señor. Todos. Qué dulce al paladar es tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar es tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Todos, qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje de tu amor. Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio y les dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado a leer ahora el profeta Ezequiel, otro libro muy interesante. Sería muy bonito que ustedes, cada vez que empezamos un libro,
Yo sé que a veces no leemos muy rápido, pero sería interesante que comenzáramos a leer esos textos bíblicos, o sea, cuando la palabra nos los presenta aquí por una semana, 15 días, 20 días, sería interesante que la persona se dedicara al menos 15 minutos al día a leer la palabra de Dios. Al menos vamos a tener durante toda esta semana, viernes, sábado, vamos a tener el libro del profeta Ezequiel. Seguiremos la semana entrante, lunes, martes, miércoles, sí, jueves, Ezequiel, viernes, sí, viernes, sábado, sí. Realmente vamos a tener durante 2 semanas textos tomados del libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 4 profetas mayores. Hay profetas mayores y profetas menores, que son 12. Hemos ido leyendo algunos: Jonás, Habacuc, Amós, cierto, esos son profetas menores. Pero es interesante, les decía un consejo en medio de esta reflexión, que ustedes tomaran sus Biblias y, por ejemplo, si comenzamos a leer el profeta Ezequiel, ustedes tomen su Biblia, busquen el profeta Ezequiel y se lo lean completo, de corrido, en 3, 4, 5 días, porque es que la palabra de Dios hay que leerla. Es una forma de alimentar nuestra fe. Si tú lees palabra de Dios, el Espíritu Santo te va poco a poco dando la capacidad de ir comprendiendo con mayor claridad lo que dice la palabra, lo que nos enseñó Jesús. Eso es un primer consejo para hoy y para toda la vida. Hoy que estábamos haciendo lección divina y que hay que amar profundamente la palabra del Señor. Segundo, vamos a mirar qué nos dice el profeta Ezequiel. Nos cuenta una visión que él tiene, una visión muy interesante acerca de un rollo. Ellos llaman rollo a un libro, porque en esos momentos pues eran rollos de pergamino, escrito por delante y por detrás. Estaba todo completamente escrito. Y dice que contenía elegías, lamentos y ayes. Es decir, todos los lamentos de Dios contra el pueblo, todas, como que contenía todos aquellos elementos, historias que lamentablemente el pueblo había tenido como infidelidad hacia Dios, y Dios se lamentaba, Dios se quejaba. Dios le hace a Ezequiel comer ese libro, ese volumen. Cómete este volumen, hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Es una forma figurativa, es una visión simbólica que le permite a Ezequiel comprender que toda la realidad que está leyendo, con la que se está alimentando, ¿cierto?, tiene que luego ir a hablársela al pueblo. Una de las características del profeta es la capacidad de mirar, ojo, los ojos, ¿no? Atención, ojos. ¿Queremos ser buenos profetas? ¿Queremos ser personas capaces de ser profetas reales? Lo primero que hay que aprender a hacer es ser sensibles a la realidad. No mirar nada sin analizarlo. Todo debemos analizarlo. Todo. Un buen profeta analiza la realidad, no para volverse un criticón, no para volverse uno que se lamenta de todo, se queja de todo, sufre por todos, pero no se convierte. No, el profeta está siempre postrado delante del Señor en oración. Todo lo que ve, todo lo que recibe, todo lo que capta, todo lo que escucha, todo lo que analiza en el entorno, en su realidad, lo lleva a la oración, lo pone en las manos del Señor. Ver es uno de los primeros métodos del profeta. Ver, luego orar esa realidad
¿qué está pasando? Entonces uno tiene que mirar lo que está sucediendo, ¿no? La incredulidad, la indiferencia, la desunión, la falta de caridad, la falta de solidaridad, la injusticia, la irresponsabilidad, la corrupción, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, la infidelidad, el hedonismo, el consumismo, todas las realidades que uno va viendo, la violencia, el narcotráfico, las guerrillas, hasta las realidades más mínima. Tenemos que ser personas que nos demos cuenta de la realidad. Como les digo, no para ser chismosos, ni para ser el periódico abierto de las páginas amarillas para todo el mundo y estar publicando todo esto, no. Es una forma de analizar y ver cómo puedo yo, como hombre de Dios, como mujer de Dios, poner en las manos de Dios esta realidad y que el Señor me dé, me ilumine con su Espíritu Santo en sabiduría. ¿Cómo debo hablarle a mis hijos? ¿Cómo debo hablarle a mi esposa? ¿Cómo debo hablarle a mi esposo? ¿Cómo debo hablarle a mis papás que todavía no se han convertido? ¿Cómo puedo hablarle al vecino que no se ha convertido? A ese amigo del trabajo que sigue siendo infiel, que sigue siendo desordenado, que sigue consumiendo licor exageradamente, que no es controlado en sus emociones. Es eso. Es como pedirle al Señor, analizando la realidad propia, porque la primera realidad que debo mirar es la mía, ¿cierto? Para luego poder mirar la realidad de los otros. Miro mi realidad, la pongo en oración, como hacemos en la Lección Divina. Ustedes se han dado cuenta que en el segundo punto, la meditación, lectura, meditación. ¿Qué es lo que la palabra me dice a mí en mi realidad? Y entonces quiere decir que yo tengo que mirar mi realidad, mirar mis circunstancias, mirar mi vida privada, y que esa palabra se convierta como en una lámpara que desde arriba me ilumina esa realidad y me dice: tienes que cambiar esto, tienes que mejorar esto, tienes que fortalecer esto, tienes que santificarte en esto. Bendito Dios que tienes esto, gracias a Dios que has recibido esto. Es la iluminación que Dios hace ante la realidad que tengo. Solo de esa manera es que soy capaz luego de iluminar con mi palabra la vida de los otros. Hay que alimentarse primero, como aquí el Señor le pide a Ezequiel: cómete este volumen, cómete la Biblia, cómete la realidad, saboréala. A veces al paladar sabe delicioso, pero cuando uno tenga que proclamar la verdad, cuando uno tenga que llamar al orden, cuando uno tenga que corregir, cuando uno tenga que gritar a los cuatro vientos los ayes: ay, ay, ay. Ay de aquellos que viven así, ay de aquellos que cometen este pecado, entonces uno se puede convertir en la piedra de tropiezo de alguien, y entonces lo que yo proclamo se convertirá y tendrá sabor amargo, no solo para ellos, sino también para uno como profeta, porque no les va a gustar. A los malvados no les gusta que metan el dedo en su llaga o que le pisen los callos. Quieren quitarnos del camino a los profetas, ¿cierto? Atentos. Entonces, esta visión que tiene Ezequiel de ese rollo que el Señor le entrega para que se lo coma, come. Y entonces dice Ezequiel: abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: hijo de hombre, alimenta tu vientre y tus entrañas y sáciate con este volumen que te doy. Sáciate. Si algo tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros es saciar nuestro corazón, nuestras entrañas, todo lo que está aquí: corazón, hígado, riñones, estómago, intestinos, todo, pulmones. La palabra sacia nuestras entrañas y alimenta nuestra mente.
Cuando dejamos que la palabra nos alimente, cuando comemos así de forma un poco figurativa, cuando comemos la palabra, cuando nos alimentamos de la palabra, y por eso lo llamamos el primer banquete en la Eucaristía, entonces quedamos saciados. Y esa palabra comienza como el alimento cuando desayunamos o cuando almorzamos, comienza a surtir efecto, comienza a desdoblarse y a ir los elementos, los minerales, las proteínas, las vitaminas, las energías, ir a cada rinconcito más pequeño de nuestro cuerpo a través de ese sistema circulatorio. Comienza a ir a todas las partes, a alimentar todas nuestras células para que nuestro organismo funcione bien. Así hace la palabra en nosotros, va a todo nuestro ser y nos alimenta y nos fortalece y nos ayuda. Pues eso es lo que hay que hacer, mis hijos. Aprender a ser excelentes profetas. La palabra también nos pide a nosotros, porque recibimos en el bautismo 3 oficios, ¿no? Sacerdotes para celebrar, para orar, para interceder, para pedir por los demás. Sacerdotes. Profetas, ese es el segundo servicio. Ese es el segundo servicio con el que me uno a Cristo en el bautismo. Profetas, y el profeta ve, analiza, medita, contempla la realidad, la pone delante del Señor, la ora y después habla. No habla a la ligera, no habla sin meditar, no habla sin analizar. El profeta habla cuando ya ha puesto la realidad en manos del Señor. Así que, mis hijos, aprendamos a ser buenos profetas y alimentémonos de la palabra, comámonos cada texto bíblico, comámonos cada palabra, cada volumen, cada libro de las Sagradas Escrituras, y de esa manera tendremos voz y autoridad para hablarle a los que nos rodean y cumplir con esta misión de anunciar el Evangelio, de implantarlo y hacerlo germinar en mi vida y en la vida de los que me rodean. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser buenos profetas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.